Bienvenidos a todos al podcast de A Todo Neuro, el podcast de la Sociedad Argentina de Neurociencias. Hoy en la mesa está quien les habla, Agustín Lara, y me va a acompañar para entrevistar hoy Agustina Bruno Viñolo. Hola Agustín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Y bueno, y para el entrevistado de hoy nos va a acompañar Juan Belforte. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Encantado. Todo bien. Un gusto. Bueno, dos buenas noticias, ¿sí? Que tengo que comentar antes de arrancar el podcast de hoy. Una es que ahora vamos a hacer un podcast audiovisual, ¿sí? Eso significa que además de escucharnos en Spotify, como siempre nos venían escuchando, ahora nos van a poder ver por YouTube, así que eso está buenísimo, por lo menos para nosotros es genial. Estamos, en conjunto con Tech TV, ahora estamos colaborando, así que gracias a ellos ahora nos van a poder ver en YouTube, en el canal de Tech TV y también en el canal de la SAN. Así que, esa es una gran noticia. Y después la otra noticia, que, yo dije buenas noticias. Por ahí la segunda no es una buena noticia, simplemente es una noticia, que es que, Nico Martorell, que era la persona que siempre se encargaba de los podcasts, no va a poder estar con nosotros más en el proyecto. Simplemente porque está a full con el doctorado, está terminando el doctorado, no tiene tiempo. Así que, no nos va a acompañar, así que vamos a estar varias personas turnándonos para hacer el proyecto posible. Vamos a ver cómo llenamos esos zapatos, ¿no? Exactamente, está difícil. O por ahí lo echaron a Nico, no sabemos, ¿viste? Cuando dicen diferencias creativas, ahora tenemos que decir que está con el doctorado. Claro. No, le agradecemos mucho a Nico, que la verdad es que siempre se puso al hombro con él y los invitados con este podcast, así que, le mandamos un saludo. Un saludo grande. Así que, arrancamos. ¿Te parece, Juan? Sí, disparen. Perfecto, buenísimo. Siempre tenemos que hacer como una presentación como formal de la persona que nos acompaña. Así que, Juan Belforte es director del Laboratorio de Fisiología de la Conducta en el Instituto de Fisiología y Biofísica Bernardo Hussein. Es investigador independiente de CONICET y es jefe de trabajos prácticos de la materia Fisiología y Biofísica en la Facultad de Medicina en la UBA. ¿Es correcto esto, Es Juan? todo correcto, sí. no Lamentablemente hay fake news acá. No hay fake news. Perfecto. Buenísimo. Entonces, arranco preguntándote, Juan. Asumo que con esto que acabo de decir son años en ciencia, o sea, es una carrera de una vida, ¿no? Lleva un tiempo, sí. Podemos decir que aparte empecé chiquito, porque yo tenía desde muy chico ya intereses así en cuanto a la naturaleza, a la ciencia y demás, pero, no sé, docencia hace 20 años que hago. Claro, genial. De ahí iba mi primera pregunta, que es, ¿cómo fue tu acercamiento a la ciencia? Si fue algo, una búsqueda, si fue algo que, como vos decís, que yo desde chico quería ser científico. Hoy no vamos a hablar de mí, pero si quieren algún día les cuento, pero ¿cómo fue ese acercamiento a la ciencia? Sí, de chico no te diría que me definía como científico. Claro. Yo lo que de chico, 6 años, 7, 8, quería ser naturalista. A mí me gustaba mucho. Tenía una serie de libros de una edición que se llamaba Plesa, una editorial Plesa española, que tenía un acercamiento que ahora lo veo y era muy moderno para su época. Y se ve que tuvieron un enganche y demás. Y a mí me gustaba eso. Me gustaba la naturaleza, no digo que biología solo, física, cosas por el estilo. Ciencia en general. Ciencia en general. Mi primer experimento en ciencia, hoy lo podría definir como sobre la flotabilidad de la tortuga terrestre. Tranquilo, arrancaste. Y consistía en agarrar mi tortuga, que era uno de los pocos sujetos experimentales disponibles en un departamento en Barrio Norte, y meterla en la pileta, en la pelo pincho de su época, y ver si flotaba o se hundía. Sujeto experimental 1, repeticiones muchísimas. Tenías un buen número de repeticiones. Sí, las réplicas eran altas y a veces flotaba, a veces se hundía la tortuga. Y es el día de hoy que todavía no sé, porque elaboraba teorías, que si había tomado agua se hundía, que si no había tomado agua flotaba. ¿Y cómo elegiste tu carrera cuando llegó el momento? Cuando estaba en el secundario, siempre me siguió gustando todo lo que era ciencia, te diría, más que investigación. Y en el secundario me interesó mucho todo lo que era etología, más en el campo acá del colega. Claro, comportamental, digamos. Sí, leí El anillo del rey Salomón, que es un libro de divulgación de Konrad Lorenz. Konrad Lorenz, para la gente que por ahí no lo conoce, es uno de los fundadores de la etología del comportamiento animal. Y tiene un libro de, no sé, debe ser del 50, que es de divulgación. Y a mí me fascinó. Y yo dije, yo quiero hacer esto. Esto es lo que a mí me gusta. Descubrí que había investigación atrás de esa descripción de la naturaleza.
Y lo que me ocurrió fue que en un momento ese estudio así tan de por qué las abejas se encuentran y cómo encuentran su fuente de alimento, había unos estudios sobre las avispas, cómo volvían a su nido para poner un huevo y demás, me resultaba, falsamente, hoy me doy cuenta, un poco alejado de un impacto social. Y ahí fue que empecé a juntar un poco las dos cosas y cuando estaba terminando el secundario yo dudaba entre química, culpa de un amigo muy amigo que iba a estudiar química, compañero del secundario que iba a estudiar química, claro. Está en Alemania ahora, biología, que era lo que a mí me gustaba, claro. Y estaba bioquímica en el medio, pero nada más que por el nombre. Porque claro, me gustaba química, me gustaba biología y alguien me decía bioquímica y bueno, sí. Tiene las dos cosas, debe el nombre ser ya lo dice. Sí, pero ahora te juro por eso, porque en realidad no sabía mucho de la carrera, había bastante menos difusión. Yo soy de la era pre-internet en mi secundario, no sé, la primera cuenta de email que tuve fue cuando estaba en segundo año de la facultad, que estaba llegando, pegaba sus palos vintage, van a recordar cosas así. Pero no había tanta información. Era, viste, algún curso vocacional, había un libro de carreras que todavía sigue editando, creo, Udeva. Entonces, bioquímica era algo que sonaba. Y bueno, hubo una cosa ahí que te decían todos, química vas a tener un seguro porque vas a ganar algo más plata, más salida laboral, pero a mí me gustaba más biología. Y dije, bueno, biología. Tendrá que ser el lado. Y ahí elegí la licenciatura en biología. A medicina terminé acercándome más durante la carrera por un poco esto, por esta sensación de querer tener un poco más cercano el impacto sobre las personas. Eso te iba a preguntar, porque vos trabajás con enfermedades neuropsiquiátricas, ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero quería saber cómo te llamó, o sea, durante toda tu carrera, ¿en qué momento dijiste, quiero trabajar con esto? Esto es lo que me inquieta. Cuando yo estaba en segundo año de biología, ya empezó a haber algo de la carrera que me estaba faltando. Me encantaba. Yo la carrera la disfruté muchísimo, pero académicamente estaba sintiendo que me faltaba algo más ligado ya a la investigación, a generar resultados, a estar metiendo mano. Sí. Había cursado algunas materias que por ahí no me volvían tan loco, ¿viste? Más descriptivas, algunas cosas por el estilo. No vamos a dar nombres. Yo estaba por tirar uno. Yo no voy a decir nada. Pero fueron muy formativas también. O sea, yo no desprecio ninguna de las cosas que uno ha recibido. Y ahí fue cuando dije, no, yo quiero estar en un laboratorio. Y en esa época la forma de llegar a un laboratorio era o estabas en exactas y ibas con alguno de los docentes, profesores que estaban en las materias de ahí, ibas al cuarto piso, te tocabas timbres, o buscabas cartelitos que se pegaban en los ascensores. Ah, sí, siguen estando. Siguen estando y funcionan. Es increíble como todavía tenemos algunas técnicas. Sí, sí, sí. El papel no se fue todavía. No se va a ir. Y lo que yo sabía es que no quería hacer investigación en la facultad, porque quería diversificarme. Yo no quería seguir la cosa molecular, que era muy fuerte en esa época en la facultad, introducción a la materia de Alberto Kornblith. Era una excelente materia, era la primera materia que cursábamos. Y es con la que todos quedamos fascinados. Todo el mundo queda enganchado, fascinado y qué sé yo. Y a mí el abordaje molecular no era, yo me daba cuenta, lo que a mí me gustaba. Porque de vuelta sentía que me alejaba de la persona, las enfermedades y esa cosa más macro. Y entonces dije, no, yo acá tengo que salir de la facultad. Y apareció un cartelito, estaba a mitad de segundo año, que buscaban gente en la Facultad de Medicina. Y llamé por teléfono, me dijeron, ¿en qué año estás? Segundo. No, estás muy chico. No. Y me guardé el papelito, y al año siguiente llamé de vuelta y les dije, yo llamé el año pasado, soy un año más grande. Era inútil, había cursado botánica, ecología, no había aprendido nada de medicina, ni fisiología, ni nada parecido, nada de neurociencia. Claro. Pero a mí me gustaba sí la idea de neurociencia y este laboratorio era de neurofisiología. Claro. Cómo funciona el sistema nervioso. Claro. Y era in vivo, no era en células en cultivo, no era en pedazos de tejido, sino que eran estudios de electrofisiología en modelos animales. Y eso a mí me gustaba, porque yo esa parte de conducta quería entender cómo funcionaba.
Ahí se fusionaba un poco lo que vos decías de que te gustaba un poco la conducta, el comportamiento y al mismo tiempo te querías acercar al lado, bueno, que esté más cercano de aplicarlo o de que esté... Más O más médico, médico. como sentir que el salto y la contribución que uno podía hacer hacia el bienestar de los seres humanos estaba un poco más cerca. Claro. Sigo estando muy lejos, pero yo sentía que estaba más cerca que si estudiaba la molécula X en el tipo celular Y en un cultivo. Claro. Sí, totalmente. Bueno, Y así fue como llegué al final ahí a la Facultad de Medicina. Genial. Bueno, te hago otra pregunta. Justamente Agus recién hablaba de que vos trabajás con enfermedades psiquiátricas y sé que una de las enfermedades con las que trabajás es la esquizofrenia. Y entonces, medio como preguntando como de la persona de a pie, ¿no? Nosotros por ahí que estamos en algo sabemos que está, pero tampoco Tanto. no podemos hablar del tema, de hecho, directamente. Pero te quería consultar, siempre está como esto de que pensamos que las personas con esquizofrenia por ahí son esas personas que tienen diferentes personalidades, o eso es lo que por ahí está en la cultura general, ¿no? Que se ven las películas o se leen un libro. ¿Eso es así o no tiene nada que ver? No, digamos, la esquizofrenia es una enfermedad psiquiátrica muy compleja que afecta la mayor parte, o puede afectar la mayor parte de las funciones cognitivas de una persona, aspectos conductuales de la personalidad, emocionales, pero eso que nosotros solemos ver en las películas como una persona que tiene su realidad dividida con dos personalidades claramente definidas, eso es otro tipo de síndrome psiquiátrico. Y hay una bastante mala representación en general en las películas de lo que es la esquizofrenia. Yo toco de oída, yo no soy médico, psiquiatra, y de hecho la esquizofrenia, como la gran mayoría de las enfermedades psiquiátricas, se diagnostican clínicamente por un médico psiquiatra. No hay test de laboratorios o análisis de imágenes o un análisis de sangre que te pueda decir tiene esquizofrenia. Y es más, los psiquiatras tampoco se ponen de acuerdo en qué es la esquizofrenia y hay múltiples subtipos de esquizofrenia. Y cuando hablas con psiquiatras, ellos te dicen no hay dos pacientes idénticos. Hay un paciente prototípico que es el que cuando buscas en Wikipedia te describe como paciente con esquizofrenia, que suele ser la persona que tiene delirios, alucinaciones, una desorganización del pensamiento, problemas de interacción social. Pero los pacientes con esquizofrenia pueden no tener todos los síntomas y no todos los síntomas que tiene un paciente con esquizofrenia son exclusivos de la esquizofrenia. O sea, es como más un espectro por ahí. Es un espectro grande que todavía está bajo revisión y hay siempre actualizaciones respecto a cómo se la define. ¿Estamos muy lejos de poder diagnosticarla con un examen de sangre, por ejemplo? Te diría que sí. Te diría que sí porque ni siquiera... La esquizofrenia tiene una base genética importante, hay un componente de heredabilidad fuerte en la esquizofrenia, dentro del espectro de la psiquiátrica tiene un componente fuerte, así como también tiene un componente ambiental y del desarrollo muy fuerte. Es esa conjunción de varias cosas. Pero aún dentro de la parte genética hay una muy gran diversidad de genes involucrados, que cada uno contribuye con pequeñas susceptibilidades, con lo cual yo creería que todavía falta bastante. Entre otras cosas porque todavía no hay ni siquiera una buena definición clínica. Hay muchos psiquiatras que plantean que no es un desorden psiquiátrico, sino que son varios desórdenes psiquiátricos englobados en un paraguas. Claro, pero... Bueno, no, perdón. No, te iba a consultar, vos igual no trabajás con humanos, ¿no? No. Yo hago lo que se conoce como modelos preclínicos o modelos animales para el estudio de la esquizofrenia. Claro, sí, a eso iba a ir mi pregunta justamente, porque vos decías, ya es difícil, siendo psiquiatra, diagnosticar o lo que sea. Me imagino vos que trabajás con modelos, con ratones, ¿cómo haces? Se vuelve, imagino, aún más difícil. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo podés estudiar en ratones? Sí, es mucho más difícil y un punto importante para trabajar en enfermedades, no solo esquizofrenia, en enfermedades psiquiátricas, es entender que no vamos a tener un ratón esquizofrénico. Claro. La esquizofrenia es una enfermedad humana y reproducible en su totalidad en un modelo animal. El truco es que nosotros trabajamos con modelos. Los modelos son, todos conocemos modelos, ¿sí? Por ejemplo, un avión de papel
yo te podría decir que es un avión, pero no es un avión, es un modelo de un avión. Sí, Tiene ciertas características del avión. Por ejemplo, vuela. sí. ¿Sí? Por ejemplo, tiene un eje de simetría. Y yo a ese modelo le puedo hacer preguntas. Le puedo preguntar, por ejemplo, si le saco un ala, ¿vuela? Y entonces puedo hacer un experimento, tiro el avión y el avión va a volar mal, poco, nada, depende cuánto le rompa un ala, cuánto le cambie su eje de simetría. ¿Me dio información respecto a un avión de verdad? Sí. Porque es un modelo que simplifica un avión. Claro. Conservó ciertas características. Ahora, si yo le pregunto a un avión de papel, ¿cuál es la carga máxima que puede soportar un avión al despegue? Me va a decir 4 gramos. Le pongo unos clips, pruebo, hasta que en un momento no vuela. Un soldadito lo ha llevado por ahí. Lo ha llevado, 2 soldaditos por ahí sí, 3 Playmobil, 4 Playmobil, y en un momento no. Y te va a decir que la carga máxima que soporta son 4 soldaditos de 20 gramos cada uno. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque ese modelo ya no era válido para estudiar un modelo de un avión. Claro. En el proceso de simplificación perdió esas características. Entonces, no hay modelos malos o buenos. Hay modelos válidos o no válidos para las preguntas que yo quiero hacer. En la esquizofrenia pasa lo mismo. Los delirios requieren unas capacidades cognitivas y una percepción y una autopercepción que los roedores no tengan probablemente porque ni siquiera está desarrollada la corteza anatómicamente que sustenta esas funciones. Entonces, no le puedo hacer una pregunta a un modelo animal sobre cuáles son las bases fisiopatológicas, las causas funcionales de por qué aparece ese delirio. Claro. Sí, sí. Pero hay ciertas características que un ratón conserva. Los ratones tienen capacidad de aprender tareas, tienen capacidad de manifestar ciertas emociones, tienen conductas sociales, distintas que los humanos, pero los circuitos anatómicos que sustentan esas funciones existen. Claro, o sea, te sirve que ya esté caracterizado, digamos, los diferentes comportamientos del animal, porque justamente esa iba a ser mi otra pregunta. O sea, vos a una persona, a un humano, le haces una pregunta de cómo te sentís, no sé, si tiene delirios, bueno, contame sobre qué ves, qué escuchás, pero un ratón no te cuenta nada, o sea, te tenés que basar en su comportamiento, imagino. Sí, las herramientas para el estudio en general van desde el comportamiento hasta, por ejemplo, registros electrofisiológicos. Hoy en día hay un abanico de diversidad de técnicas enorme para conocer el funcionamiento de ese cerebro. Claro. ¿Qué está pasando en los distintos circuitos que podrían explicar ese comportamiento? Y además tenemos herramientas para intervenir sobre esos circuitos, que esa es la ventaja que tenemos sobre la investigación clínica en humanos. Nosotros tenemos herramientas capaces de manipular con altísima precisión el funcionamiento de tipos específicos de neuronas, típicos de grupos celulares específicos, regiones específicas del cerebro, con una sofisticación muy, muy alta. Entonces, eso nos da la posibilidad de buscar relaciones causales y no correlacionales, claro, ¿sí?, entre un circuito y su conducta y los cambios en la conducta que genera. Claro, modificando solo un tipo de neuronal, por ejemplo. Claro, por ejemplo, nosotros en uno de los modelos que trabajamos, lo que hacemos es eliminamos un receptor para un neurotransmisor clave en el funcionamiento del cerebro en una etapa del desarrollo específica en un tipo celular específico. Y observamos cómo eso, a lo largo del desarrollo del animal, genera la aparición de conductas relacionadas con aspectos de la esquizofrenia. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Y en el modelo que trabajamos nosotros, en la esquizofrenia en general hay una manera como de ordenar un poco este cuadro tan diverso que tiene que ver con síntomas que aparecen en los pacientes, capacidades que desaparecen, se llaman síntomas negativos, y síntomas que tienen que ver con las funciones cognitivas. Entonces, por ejemplo, dentro de las funciones cognitivas alteradas en los pacientes hay problemas en funciones ejecutivas, la realización de tareas que te llevan a una meta, ¿sí?, a obtener un beneficio, obtener una recompensa. O, por ejemplo, tareas que involucran memoria, ¿sí?, o tareas que involucran flexibilidad. Los pacientes con esquizofrenia tienen dificultades en ciertos test cognitivos que se les hacen para revertir sus decisiones, ¿sí? Hay una tarea, por ejemplo, en donde se le presentan una serie de cartas que las tiene que ir ordenando y hay distintos códigos. Se pueden ordenar por color, se pueden ordenar por número, se pueden ordenar por forma. Cuando uno adivina cuál es el código oculto,
empieza a repetirlo. Entonces, si era color, siempre ordeno las cartas por color. Claro. Y eso lo hacen los pacientes con esquizofrenia, no tienen dificultad con eso. Pero en un momento de la tarea se invierte el orden y se invierte el código sin que te lo digan. Y entonces vos decís rojo con rojo y te dicen no, equivocado. Claro. Y después vos decís, bueno, me equivoqué, rojo con rojo, no, equivocado. Y entonces te empezás a probar, decís, bueno, ya no es rojo, ahora es el número, cambió la estrategia. ¿Sí? Bueno, los pacientes con esquizofrenia tienen dificultades en eso y les lleva mucho más ensayos revertir eso. Eso tiene que ver con flexibilidad cognitiva, se llama. ¿Y eso podemos evaluarlo en los ratones? Y eso se puede evaluar en ratones, por ejemplo. En los ratones uno puede entregarles una recompensa, no usan cartas. Claro. Sí, ahora sabemos que usan cartas. Y que reconocen los números. Ahí vamos por el premio Nobel, si claro, consigo ¿no? que ya me juegue al póker. Y entonces, por ejemplo, podemos conseguir que el ratón explore un determinado cuenquito que tiene alimento escondido, y entonces yo le puedo poner diferentes olores a dos cuencos que tienen la comida, uno es comida y otro no, y le voy a poner olores, texturas, ubicaciones, y el animal puede aprender que, bueno, la recompensa siempre está a la derecha, pero de repente ya no está a la derecha, está en el cuenco que tiene olor a vainilla, y tiene que revertir. Entonces, hay muchas tareas cognitivas que se han ido desarrollando y también tenemos tareas que abordan lo social. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en los ratones, desde hace no tanto, sabemos que pueden reconocer el estado afectivo de otro ratón. Pueden manifestar conductas diferenciales si un ratón está triste, pongámosle entre comillas, si un ratón está estresado, si un ratón está con miedo. Y entonces hay tareas que podemos hacer para ver si un ratón tiene o no tiene esa capacidad. Entonces, en el modelo que estamos estudiando, por ejemplo, encontramos que los ratones tienen problemas para discriminar entre dos congéneres, uno que fue manipulado afectivamente y uno que no. Mientras que los ratones controles pueden distinguir un ratón del otro. Entonces, de esa manera se va construyendo. En general, así como en los humanos no hay una prueba cognitiva que te diga tiene esquizofrenia, claro, en los ratones tampoco. Claro. Y eso a veces es un problema del campo. Es difícil generar esta vinculación entre la investigación básica preclínica y la investigación clínica y los psiquiatras. Yo tengo una visión personal al respecto, que es que durante muchos años los investigadores fuimos un poco grandilocuentes en cómo contábamos nuestros resultados, y si uno mira trabajo científico de hace 40 años atrás va a encontrar que dice el ratón con esquizofrenia, el modelo esquizofrénico, claro. Y faltó un poco como de humildad en decir, bueno, no, esto es un modelo, nosotros podemos modelar ciertos aspectos, ciertas características. Y desde la psiquiatría, también ellos probablemente deberían hacer su mea culpa, porque te dicen, no, esquizofrenia no se puede estudiar en ratones, no existe un modelo, no se puede. Hay una, que con los años se va cerrando, ¿no? Pero existe cierta dificultad, por lo menos en cuanto al diálogo intermedio. Me queda muy claro cuál es la diferencia entre usar un modelo y tratar de pensar que lo mismo que se estudia en humanos se puede estudiar en otro animal, y está buenísimo eso. O sea, no es que yo puedo agarrar y decir, bueno, yo sé que el ser humano cuando está triste hace tal cosa, bueno, ahora lo voy a ver en el ratón. No funciona así. Es agarrar las características que tiene el ratón, ya sea social, comportamental, lo que sea, y ver cómo se modifican esas características en base a lo que yo planteé, ¿no? Sí. Claro. Justamente te iba a hacer una pregunta relacionada a esto de la clínica y la investigación. Una pregunta que por ahí nos hacen mucho, estamos acostumbrados a responder, de si no tiene una aplicación directa a lo que estás estudiando. ¿Para qué sirve la ciencia básica? Es toda una discusión, e incluso esta idea de ciencia básica y ciencia aplicada, a lo largo de los años se fue tratando de erradicar y lo podemos entender más como un continuo. Buena parte de lo que hacemos sirve de puntapié inicial para hacernos la pregunta que sigue, y sirve muchas veces como disparador de propuestas, hipótesis, y es todo un camino en donde idealmente deberíamos ir retroalimentándonos. No es que arranca en lo básico y termina en lo clínico.
lo básico va generando sus ideas, lo clínico va generando sus ideas. Y después en algún lugar se junta. Y de lo clínico va llegando a lo básico, porque nosotros en la básica nos nutrimos mucho de lo clínico. Claro. Cuando encuentran una nueva alteración que correlaciona con cambios conductuales en pacientes, nosotros tenemos la posibilidad de ir a ver si eso es correlacional, que fue casualidad, o si hay una base funcional, porque podemos buscar causalidad. La clínica también se nutre de ideas y de propuestas de la investigación básica en base a estas cosas que va viendo en el modelo, que pueden o no ser ciertas en el humano. Claro. Y ahí es donde ellos se nutren de ese tipo de información. Es difícil, porque incluso formativamente es muy difícil tener gente que pueda dialogar en los dos campos. Hay casi hasta barreras idiomáticas. Y marcos conceptuales muy distintos, aún dentro de la gente que hace investigación, no solo la parte asistencial. Y bueno, yo creo que es importante y es una dificultad no solo acá en Argentina, sino en todos lados del mundo. Cómo buscar ese diálogo y esa interrelación positiva. Sí, yo por lo menos desde que tengo memoria o desde que estoy en el área científica siempre estuvo esto de la ciencia básica y la ciencia aplicada como si fueran dos cosas distintas. Sí, parece que vas a hacer un partido de fútbol, ¿viste? Solteros, casados, bueno, vamos a jugar básico contra aplicado. Exactamente, como si fueran dos áreas distintas y yo siempre pensaba eso, que era como, bueno, siempre una se nutre de la otra. O sea, no es que puede existir ciencia aplicada sin ciencia básica y no puede existir sin ciencia básica sin ciencia aplicada. No sé, es como cuando una yo volví de comunicación. Estados Unidos, parte de mi idea de volver a la Facultad de Medicina tenía un poco que ver con eso, de buscar contribuir y nutrirme de. Yo creo que es un ida y vuelta que funciona. Por un lado siento esa responsabilidad de decir, bueno, tratemos de llevar esto que estamos generando desde los modelos animales hacia la clínica, y a mí también me sirve estar en contacto con los psiquiatras y con los clínicos y con la gente que hace investigación en humanos para seguir aprendiendo. Justamente te iba a preguntar, tenés un trabajo interdisciplinario, o sea, trabajás en tu laboratorio. ¿Cómo es tu grupo de trabajo? El grupo de trabajo es mucho más diverso ahora de lo que era cuando yo empecé a hacer investigación. Ahora en el grupo somos biólogos, médicos, psicólogos, ingenieros y algunas otras ramas por ahí dando vueltas. Nosotros no tenemos todavía en nuestro grupo esa cosa interrelacionada con la clínica. Claro. Sí tenemos contactos con grupos que hacen investigación clínica, ahí tenemos algún seminario conjunto, Claro. Y de repente aparece algún proyecto que puede buscar juntarnos y entonces buscamos conectarnos. Cada tanto vamos a algún congreso de psiquiatría y llevamos un trabajo a un congreso de psiquiatría. Y entonces a veces ahí experimentamos esos choques de realidad. Claro. Bueno, lo que resulta igual está bueno, imagino. Siempre es aprendizaje, claro, siempre es positivo y tiene que ver mucho con la actitud del grupo. Claro. Que propiciamos eso y esta diversidad de tener médicos, psicólogos, biólogos, ingenieros es muy nutritiva y es muy redituable, pero también tiene las dificultades que cohesionar ese grupo claro, bueno, es más complicado. Justamente eso te iba a preguntar, ¿cómo es llevar a cabo una investigación cuando tu grupo de trabajo por ahí es muy grande, ¿no? No sé, por ahí es más fácil cuando son 2 o 3 coordinarse o... Sí, no sé, hay algo que cada uno va encontrando sus habilidades comunicacionales y hay aspectos del quehacer científico que no son preparados académicamente en la carrera y por ahí debería haber más de todos lados. En medicina también yo veo eso a veces, que hay aspectos de inteligencia blanda y capacidades blandas y de interacción social que se aprenden, pero de otra manera, no se aprenden formalmente. Yo soy una persona muy callada, entonces me cuesta mucho vincular. Sí. Pasa mucho eso, en los científicos sí. Somos bastante introvertidos a veces. La gente me ve acá hablando, pero... No, pero en una reunión social... No, yo soy bastante extrovertido y he aprovechado eso como una herramienta para. Cada uno va buscando sus estrategias para conseguir eso y no necesariamente es el único camino. Hay grupos chicos que funcionan, hay grupos grandes que no funcionan. Nosotros, yo cuando volví a Argentina, éramos varios investigadores jóvenes que estábamos volviendo, tuvimos mucho apoyo de investigadores un poco más grandes que nosotros que nos dieron un lugar para crecer y desarrollarnos.
Y fuimos varios que volvimos con la misma idea, armamos algo que se llama el Grupo Neurociencias de Sistemas en la facultad, con la idea de ya arrancar un trabajo colaborativo desde la semilla más inicial de lo que era un grupo. Claro. En vez de decir, bueno, a mí me dieron 4 paredes, 4x4, voy a tener mi grupo acá adentro, dijimos, no, sumemos todos los espacios y armemos algo más colegiado. Sí, nosotros trabajamos de la misma manera, varios grupos colaborando. Sí, es un paradigma que en Argentina está llegando ya desde hace bastante tiempo, pero que no era el tradicional. Yo cuando me formé, cada laboratorio era bastante individual, individual, cerrado, con relativamente poca interacción, cada uno tenía su nicho, su lugar. Fuimos varios investigadores que volvimos de afuera y que veíamos que por más que acá había potencialidades, estábamos y seguimos estando años luz en cuanto a posibilidades técnicas y acompañamiento teórico, y entonces dijimos, si nos encerramos, nos ahogamos, es peor, busquemos armar algo grupal, tiene beneficios enormes, tiene desafíos grandes también, fueron años de mucha charla, mucha organización, mucha flexibilidad, porque es difícil hacer esas cosas sin cierta grado de flexibilidad. Uno se nutre de las diferencias. Sí, totalmente. Totalmente. Encontrás otra manera de por ahí responder la pregunta con otra técnica que otro grupo ocupaba. Sí, y tiene una parte práctica, que es que tenés acceso a más técnicas, pero también tiene eso que decías que es muy importante, la posibilidad de tener perspectivas diferentes. Cuando uno presenta sus resultados en el laboratorio, aparte se dio algo que es bueno, que es, tenemos cierta diversidad temática sin que trabajemos en cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, eso ayudó a armar un grupo porque podemos entendernos sin que nos lleve 5 horas de explicación. Claro, con una mini intro. Con una mini intro, un poquito de background, y aparte a lo largo de los años aprendimos a conocer los temas de los demás. Sí. Y entonces es muy bueno porque podés tener feedback de altísima calidad con una mirada ligeramente diferente. Sí, me imagino que es muy enriquecedor. De hecho, a mí también me pasa que nosotros somos un grupo grande y bueno, cada uno trabaja en su tema y a veces, claro, una persona que no está tan cercana a tu tema te hace una pregunta y vos que te descoloca, pero que al mismo tiempo decís, mirá, no lo había pensado de ese lugar, porque cuando uno está tan encerrado en su tema, en su propio tema, por ahí hay cosas que se las pasa por alto. Y está buenísimo eso, porque realmente te enriquece. Y a nosotros no fue funcionando. De hecho, ahora es muy difícil. A mí me preguntan, ¿y cuánta gente trabaja con vos? No sé. Cuando tenés que agradecer al final de la charla. Yo les agradezco. Agradecer es fácil porque agradezco a todo el mundo, pero cuando preguntan, ya hay un momento que es difícil saber porque estás haciendo una codirección. O sea, en los aspectos formales vos tenés el papel que dice, sos el codirector, demás. Pero hemos tenido subsidios conjuntos, codirigimos, tenemos temas que se pisan, que se complementan, y entonces es lindo eso de ni siquiera tener mi grupo son tal. No es mi grupo, somos un grupo, y eso es lo que tratamos de construir. Qué lindo eso. O sea, a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros somos el único grupo que trabaja con moscas, pero al estar rodeado de gente que trabaja en mamífero, en cultivo celular, surgen otras ideas también, otra forma de abordar. Sí, esa complementariedad la vas viendo aparte en el largo plazo. Por ahí en el día a día es más el problema de decir, yo necesito tal equipo, el otro necesita tal otro. Pero es algo que creo que tenemos que incentivar y llevar adelante, porque sobre todo en países donde los recursos son más limitados. Claro, sí, totalmente. Totalmente. Sí. Bueno, te iba a consultar, dentro de esta vida de carrera científica, ¿hubo algo que te hizo como clic en la cabeza? Puede ser algo que hayas, no sé, descubierto, algo que hayas leído. De hecho, puede ser alguna investigación de otra persona, algo que vos te diga, viste ese momento que algo te hace clic y decís, estoy en el lugar correcto. Sí, montones de cosas. A lo largo de la carrera de uno va teniendo eventos desde gente que uno fue admirando en sus momentos, que después a veces deja de admirar porque van evolucionando. Bueno, puede pasar. Gente que uno dice, debería haber aprovechado más a tal persona, pero en esa época no lo podía ver. Claro. Y después van pasando cosas que son hasta medio fortuitas. Para mí fue muy formativo hacer mi postdoctorado en Estados Unidos, tuve 5 años, y yo me acuerdo cuando fui a hacer entrevistas allá, mi mujer ya había conseguido el lugar en NIH,
y NIH es un centro enorme, que hay montones de laboratorios, y dije, bueno, nos vamos juntos ahí, yo busco algo, hice entrevistas, en la entrevista del que terminó siendo mi director y mi jefe allá en Estados Unidos, que se llama Kazu Nakazawa, ahora está en Japón, yo fui a la entrevista, me contó el tema, me contó lo que él buscaba, y yo dije, ay, esto es fascinante, esto es lo que yo quiero, esto es lo que más me gusta, pero está re loco. Y me acuerdo de volver, estuvimos 12, mi mujer estuvo 3 meses trabajando allá y yo fui un par de semanas a hacer entrevistas. Y volví y le dije a la noche, mirá, le tengo que contestar, me encanta, pero yo siento que me va a poner un grillete en el tobillo y me va a encadenar a la mesada. ¿Cómo la ves? Decisión difícil. No voy a estar en casa. Como que de pareja que había que tomar juntos, porque claro, sí. Mi sensación era esa. Resultó que yo era más obsesivo que él y que yo estaba después, no hacía falta el grillete porque él me decía, anda a tu casa y yo me quería quedar. Locuras de cada Para un ratito más. Sí, la presión de estar afuera y querer volver a Argentina y aprovechar el máximo el tiempo disponible ahí, claro, existe, uno la ve así. A mí me gusta lo que hago, soy apasionado de lo que hago. Y no hacía falta eso, tuve una relación magnífica con él, aprendí muchísimo, pero no me olvido más esa noche de volver y decirle, mira, porque me habían hecho otra oferta que no me gustaba tanto el tema, y ¿viste? Decir, sí, está bien, voy a aprender, va a estar bueno, pero no era pasión. Esto era lo que yo quería, y le dije, mira, yo tengo la sensación, y bueno, charlamos, me dijo, sí, no, bueno, van a ser unos años, yo también quiero trabajar un montón, dediquémonos, veamos después cómo lo manejamos, qué sé yo, y le dije que sí. Bueno. En ese sentido, de hecho lo hablábamos antes, me siento identificado hablábamos antes de que, bueno, yo trabajo en abejas, para los que nos están viendo, para sorpresa de nadie, porque tengo un buzo con una abeja. Yo no conseguí uno con una mosca. Tuve floja, ¿no? Tengo que conseguir uno. Y yo antes de trabajar en este laboratorio donde trabajamos con abejas, le tenía fobia a las abejas. Eso es lo que le contaba hace un rato a Juan, y Agus creo que ya lo sabe. Sí. Pero fobia de que aparecía una abeja y salía corriendo. Mi familia siempre se reía porque aparecía una abeja y yo me bajaba la presión. Y me gustó, cuando entré al laboratorio me gustó tanto el tema. Cuando hablé con Fernando, que es mi director, me gustó tanto el tema que dije, qué decisión difícil. Le tengo pánico a las abejas, pero me fascina el tema. Y es esto que vos decís, de bueno, cuando uno tiene que decidir, y me decidí por la pasión que me generaba el tema, y sigo acá, 8 o 9 años después, y le perdí la fobia a las abejas. Así que esa es como la buena moraleja del final. Así que en ese sentido te entiendo. Hay que seguir como el instinto ese que tiene uno. Hay momentos que pasan ese tipo de cosas. Vos lo mirás y decís, fue una decisión racional y qué sé yo, no sé. Pero funcionó. Y es un poco de azar también. Sí, podría no haber funcionado, pero uno cambia, tenemos una carrera muy amplia. Sí, eso es una cosa que yo siempre le digo a los pibes que están en el laboratorio o que empiezan y demás, que no hay que andar pensando esas carreras lineales, tradicionales, donde uno tomo esta decisión ahora y quedé predestinado para el resto de mi vida. ¿Voy a hacer el doctorado? ¿Voy a hacer biología o química? Yo probablemente hubiera terminado haciendo esto mismo si hubiera estudiado química, que si hubiera estudiado bioquímica. Hay que sacarse un poco esa carga que tiene uno cuando está empezando a decir, esta es la decisión más trascendental de mi vida, voy a trabajar con abejas, con moscas o con ratones. Mi camino va a quedar marcado para toda la vida. No, es mucho más azaroso y mucho más fácil de diversificarse de lo que uno se imagina. Sí, de hecho yo no sabría cómo llegué acá. No tenés ni idea. No tengo ni idea cómo terminé acá, pero apasionada de mi modelo. Sí, eso es lo importante. Eso es lo importante. A mí me encantó la entrevista. A mí también. Un placer conocerte. Aprendimos un montón, y tengo una última pregunta, que esto creo que se lo voy a hacer a todos los entrevistados que vengan, que es si tenés algo para recomendarle a la gente, que puede ser un libro, una banda que te guste, una canción, una película. No sé, sí, una película, algo, no sé, ¿qué hobby tenés? Para empezar, ¿tenés algún hobby? Algo que... Sí, desde que tengo hijos, algunos hobbies han quedado un poco más relegados. Ahora son un poco ellos, y claro, ahora están más grandes y empiezo a retomar cosas. Sí, me gusta mucho el cine.
Era de leer mucho y me gusta, ahora me estoy como dedicando más a cosas de historia de la ciencia y cosas por el estilo, que por ahí a veces no son del interés público. Así. Al que le interesa cosas de ciencia y psiquiatría y quiere tener una idea, los libros de Oliver Sacks son muy amenos, divertidos y tienen una visión muy humana de lo que es la enfermedad psiquiátrica. Hay uno que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Anotado. Ya con el nombre me atrapó. Me descoloca. Está basado todo en casos clínicos reales. Él es un médico psiquiatra, era un médico psiquiatra. El libro, no sé si conocen a Awakenings, la película Despertares. Ah, sí, por supuesto, es excelente. Es una película excelente. Sí. El libro es de él, la película está basada en el libro y tiene un abordaje a todos estos temas para público general muy, muy ameno. Y después la carrera me ha traído algunos problemas. A mí me gustan mucho los policiales. Fui durante toda mi vida, me gustó mucho, empecé con Agatha Christie, que son como policiales muy lineales, y después pasé a Serie Negra y otras cosas. Y hace 2 veranos me compré unos policiales para llevarme las vacaciones, y una deformación científica es que ya no los puedo leer más. No, Porque a años de leer literatura científica, me volví una máquina de extraer información en la lectura. Y te arruinó la literatura convencional. El primer libro no lo pude disfrutar porque leía en diagonal buscando la clave de quién era el asesino, cuál era el problema. Claro. Y esas descripciones que hay, que son lo atrapante de cómo es el personaje y demás, claro, eran irrelevantes para eso. Entonces descubría que me la salteaba. Y llegaba al final y decía, pero ¿cómo? ¿Qué pasó que no me disfruté esto? No fue tan divertido. Y me gusta mucho el cine y me gustan mucho las películas de cine clásico. Para los que no le tienen miedo al blanco y negro, Heredarás el viento, 12 hombres en pugna. Anotado. Y Despertares, a mí esa película me encantó. Es la que es con Robin Williams, ¿no? Robin Williams y Robert De Niro haciendo de paciente. Es un peliculón esa también. Y para el que quiere tener un acercamiento a la ciencia en general, Cosmos es una de las mejores series. Falla. Yo de chico vi Cosmos y eso me marcó la vida. Hoy en día tenemos acceso a la versión nueva, que es un poco más dinámica. El ritmo cinematográfico que tiene es más contemporáneo, pero cualquiera de las 2 versiones son excelentes introducciones para entender qué es la ciencia en general. Excelente. Bueno. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación a la entrevista y espero que sirva y les haya gustado. Sí, por supuesto, aprendimos un montón. Un montón, totalmente. Bueno, gracias Juan, gracias Agus. Gracias. Bueno, le agradecemos también a Tech TV y a la Sociedad Argentina de Neurociencia por hacer esto posible y los esperamos en el próximo episodio.